Nico. Para mí, ves lo que decía antes de trabajo en equipo, lo que estos jovencitos están haciendo, están realmente trabajando la iglesia. Alguien dijo que los niños son el futuro de la iglesia, yo creo que son el presente de la iglesia también. Las lecciones que nos dan de entrega, de sacrificio, de disciplina, no es fácil lo que han hecho, no es nada fácil. Ahí, día tras día, ¿cuántos días habéis practicado, verdad? Y sin embargo, ahí están, día tras día tras día. Es realmente una bendición tremenda. Muy bien, pues me parece que eso era la música que teníamos preparada y creo que había un poema, pero creo que la poetisa... ¿Después del mensaje? Muy bien. Entonces, en vez del poetisa... ¿Qué vas a sacar? ¿Quieres ser tú el poeta? ¿Tú? Muy bien, vamos a abrir la Biblia, entonces tendremos el estudio de esta tarde. Como decía, esta mañana no tuvimos predicación exceptuando el estudio de SEA. Los que no estáis haciendo el estudio de SEA, os animo a que lo hagáis, vale la pena. Lo estamos subiendo a la plataforma de emol.fundacionbiblica.com y podéis escribirnos a fundacionbiblica@gmail.com. ¿Se ha apagado el micro? El equipo técnico está pendiente de todo, ¿os habéis dado cuenta? Son buenísimos. Ahora sí, micro encendido. Los de YouTube me escucháis bien. Entonces, decía del estudio de Emol, si alguien necesita más libros, hay ahí, creo que quedan 3, si tengo entendido. Valen 10 euros, si podéis ayudarnos con eso, lo agradeceríamos. Y si no, pues no pasa nada, pero sí que hay que cubrir gastos. El estudio de Emol está en la plataforma de la Fundación Bíblica. Y una vez más os animo a que podáis seguir. Cualquier duda, problema que tengáis con los estudios, por favor hablad con Dana como secretaria o con Cami como decana, para que ellas, que son las encargadas de esto, lleven adelante el estudio. Cualquier queja del equipo técnico, hablad con Javi. Y así ayudará. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Un versículo bien conocido. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra en esta tarde y compartirla con mis hermanos, soy muy consciente, Señor, que a menos que tú hagas la obra, yo no puedo. Lo sé, Padre, tienes que ser tú. Yo no quiero poner voz de predicador ni venir con academicismo. Pero, Padre, si hay algo que tú quieras transmitir a la iglesia, si quieres realmente tocar los corazones y vivificar las almas, te pido que lo hagas tú, Padre. A veces, incluso un predicador tartamudo, Señor, torpe en palabra, falto de tantas cosas, puede ser usado por ti, si es tu obra. Y eso es mi corazón en esta tarde, Padre, que tú realmente te glorifiques y uses tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Creo que hemos llamado a esta predicación al judío primeramente. Y creo que quiero compartir con vosotros un poco la continuidad de lo que hablábamos esta mañana. Salió la pregunta, ¿por qué evangelizar a los judíos? Y básicamente vimos un poquito las razones. Esta tarde vamos a verlo más, vamos a centrarnos en por qué se alcance al judío. Pero antes de hacerlo hay algunos puntos que debemos entender muy importantes. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de los romanos. Roma es la capital del imperio. La mayoría de las personas que van a recibir esta carta no son judíos. Hay también algunos gentiles, como en el capítulo 16 se muestra, muchos de ellos ciudadanos romanos. Pero Pablo aquí ya establece unas bases importantísimas de lo que es el verdadero evangelio. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora todos sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, evangelion, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué se refiere este evangelio? Él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Bien,
Sabemos que el Evangelio es el Señor Jesucristo crucificado, muriendo por nuestros pecados para darnos vida. Sabemos que el Evangelio son esas buenas nuevas de salvación para personas condenadas al mismo infierno, sin esperanza alguna. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, no tengo vergüenza del Evangelio. Y la manera que Él vivió y la manera que Él murió, así lo demuestran. Él sabía en quién había creído, había puesto su confianza en Dios, le amaba de todo su corazón. ¿Y cómo va a tener vergüenza de esa gran verdad en su vida? ¿Verdad que sí? Esta semana en el Bloque Internacional se nos dijo de una forma muy clara que el verdadero amor no es cobarde. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Y realmente sacude la misma idea que el verdadero amor hacia el Evangelio no tiene nada de qué avergonzarse. No hay nada en el corazón que diga, ay, que no me vean, ay, que no sepan, ¿a que no? Al contrario, el Evangelio nos mueve la felicidad de ser perdonados, ser hallados en Cristo, nos da ese ánimo. Y el verdadero Evangelio se vive, no se hace. Me voy a explicar bien. La mayoría de personas que creyeron en esos primeros siglos no era por las palabras que salían de los cristianos, era por la manera que los cristianos morían. Era por eso. Porque cuando uno tiene una razón por la cual morir, esa razón te hace vivir, ¿verdad que sí? Pero hoy en día nos avergonzamos del Evangelio. No tenemos una razón por la cual morir. No ha llegado hasta ese punto de pasión por el Evangelio. Y ahí está el conflicto que muchos de nosotros vivimos, donde el cristianismo es un añadido a nuestro día a día. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese es el verdadero Evangelio, el poder de Dios. La palabra poder viene de un término griego, dunamis. Seguro que os suena la palabra dunamis con la palabra dinamita, ¿verdad que sí? Si alguien ha utilizado dinamita plástica, el plástico explosivo, como así también se llama, sabe realmente lo explosivo que es. Un poco de mecha y ¡boom!, explota. Pero la palabra dunamis no tiene nada que ver que el Evangelio sea explosivo. Al contrario, el Evangelio tiene poder intrínseco. Eso que dice dunamis. Es ese poder de cambiar vidas, ese poder de transformar corazones, ese poder de rescatar al pecador y ponerle en la roca, ese poder de transformar lo que somos para que el Señor Jesucristo sea realmente el centro de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si no hubiéramos escuchado el Evangelio estaríamos perdidos. Nuestras vidas continuarían igualmente en pecado y sin destino alguno, y el único destino el infierno. A veces algunos de nosotros fuimos cabezones, como decimos aquí en España. No queríamos el Evangelio, ¿verdad que no? Lo rechazamos vez tras vez, tras vez tras vez. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y su Evangelio llegó a nuestras vidas. Escuché el testimonio una vez de un hombre que era pecador, pero era de verdad horrible. Se ponía en la plaza del pueblo y decía, si hay Dios, que caiga un rayo y me destruya. Por supuesto, eso no pasaba. Y así se reía a carcajada limpia y decía, ¿lo veis? Dios no existe. Dios tuvo misericordia de ese hombre y le salvó. Y él se puso en las plazas y decía, doy gracias a Dios que no cayó un rayo y me destruyó. Dios tuvo misericordia. Muchos de los que han intentado probar que Dios no existe, al final se han dado cuenta que Él existe. Y por eso podemos decir hoy que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, no olvidemos esas palabras, porque el que cree es el que tiene vida y vida eterna. Y el que no cree ya es condenado, así dice la Escritura. La salvación es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, que es el Evangelio. Pero si tú no crees, aunque tengas aquí toda la información y todos los datos y todos los hechos, pero tú no has puesto tu confianza en ese Evangelio que cambia tu vida, tu destino está realmente perdido. Es salvación para todo aquel que cree.
Ahora sí, vayamos a esas últimas palabras. Al judío, primeramente, y también al griego. Y al griego se entiende a todos los que no son judíos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos un momento, si recordad, la gran comisión. ¿Os suenan esas palabras? Mateo 28, vayamos un momento ahí, a Mateo capítulo 28, para recordar lo que a veces se ha llamado la gran comisión. He escuchado a pastores hablar de la gran omisión. ¿Y qué es eso? Bueno, porque Dios da un mandato, el Señor Jesucristo da un mandato y parece que la mayoría de creyentes lo omiten, por eso se llama la gran omisión. Pero ¿entendemos realmente este gran mandato? Vayamos a leerlo en Mateo 28 y versículo 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder, es lo que está diciendo esa palabra, como el Evangelio que tiene poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Señor Jesucristo, esa es su autoridad, eso es quien es Él. Por tanto, por lo que acaba de decir, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos habéis escuchado este versículo? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos habéis escuchado mensajes basados en este versículo diciendo que debemos ir y evangelizar? Todos los hemos escuchado. Pero hermanos, este versículo no está diciendo id a llamar puertas. Estos versículos no nos están diciendo id a la calle y repartir folletos. Estos versículos no nos están diciendo que nuestra labor como cristianos es agarrar la Biblia y darle bibliazos en la cabeza de la gente. Eso no es lo que está diciendo estos versículos. Y tristemente el comportamiento de algunos creyentes a la hora de compartir el Evangelio ha sido tan ridículo que en vez de acercar a las personas a Dios, las han alejado de Él. Porque no han entendido lo que estos versículos están diciendo. Porque el versículo empieza con la autoridad de Cristo. No nuestra autoridad, no nuestro poder, no nuestra palabrería, no nuestra técnica para ganar almas, porque el único ganador de almas es Dios. Está centrándonos en que Cristo es el único que tiene poder y que el Evangelio de Cristo es lo único que tiene poder. Y que de hecho el Espíritu Santo es el que tiene poder, no nosotros. Nosotros somos meros pregoneros. Nosotros somos meros carteros que llevamos la carta, pero en nosotros no hay poder. Pero porque en Él hay poder, nos toca a nosotros, y ahí es donde vienen las formas imperativas, porque en estos verbos hay un imperativo y lo demás son todos los resultados de ese imperativo. Y el imperativo es id y haced discípulos. Ese es el imperativo. Hermanos, ¿cómo se hacen discípulos? Un discípulo no nace, se hace. Y es ahí donde nuestras vidas son las Biblias, las únicas Biblias que algunas personas van a leer. Desarrollo de pensamiento. Algunas personas lo único que saben del cristianismo es lo que tú les estás enseñando. Algunas personas lo único que saben de este Jesús que ha cambiado nuestras vidas es lo que están viendo en nosotros. ¿Y qué pasa? Que no lo anhelan, ni lo desean, ni lo envidian. Porque no hemos entendido estos versículos. Porque hemos ido a intentar bautizar, y muchos pastores, si algunos me están oyendo, la pregunta es, ¿y a cuántos has bautizado este año? Pues yo este año A ver, el bautisterio todavía pierde agua, me parece. Pues no he bautizado a ninguno. Ah, pues yo 300. Oh, wow. Había un cómico aquí en España, no me acuerdo cómo se llamaba, que se ponía siempre medallas. ¿Recordad quién era? Así lo ha... ¿Cómo? Un cómico, sí. Un cómico que se colocaba la medalla. Y así los predicadores se colocan medallas. ¿A cuántas almas has ganado? Uy, yo he estado hoy predicando el Evangelio, he estado ahí en las calles, he picado a 30.000 puertas. Yo sí que estoy cumpliendo la gran comisión.
Oh, wow. Pues yo me parece que no. ¿No sabes sentido culpable muchas veces? Y te hacen sentir que tú estás mal y ellos están bien porque tú no estás yendo a cumplir ese mandato de predicar a las almas. Y cuando digo predicar a las almas, no me refiero a mostrar a ti al Señor Jesucristo. No, porque ahora veremos lo que es predicar el Evangelio, ese Evangelio del cual no me avergüenzo, ese Evangelio que vivo y disfruto y anhelo compartir. Me refiero a esas técnicas que parece que te están vendiendo enciclopedias en volúmenes coleccionables. ¿Verdad que sí? Y te hacen sentir mal cuando tú no cumples con los requisitos que ellos sí están cumpliendo. Hacer discípulos no se hace en un día. Toma toda una vida. Alguien le preguntó fue Spurgeon. Le preguntaron a Spurgeon, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un mensaje? En preparar un mensaje. Y Spurgeon respondió, toda una vida. Porque se tarda toda una vida en preparar a un predicador. Yo creo que Spurgeon lo entendía. Es fácil dar un discurso religioso desde un púlpito o una plataforma, es muy fácil. Y si no habéis visto algún episodio de TED, de esos talk shows, a mí me encantan, gente muy inteligente, es fácil hablar en público. Pero solo Dios puede transformar la vida y el corazón de una persona. Y eso acontece cuando entendemos que el poder no está en nosotros y que nosotros somos solamente mensajeros para hablar de lo que Cristo hizo en mi vida y cómo Él me transformó por su pura gracia. Y cuando la gente de alrededor te mira en el trabajo que no has abierto aún la boca y están diciendo, tú eres diferente. Tú eres diferente. ¿Qué hay en ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces el fin de semana? Esa es una de buena. Y anhelan, hay algo en ti que anhelan. Y ves como el Señor va llevando a esa persona para que entienda lo que era ser discípulo y discípula del Señor Jesucristo. Que no te siguen a ti, que no siguen a esta iglesia, que no siguen a esta religión, sino que siguen al mismo Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente. ¿Entendemos ahora la gran comisión? ¿Entendemos que realmente quiere decir vivir de tal manera que tu vida sea un evangelio? Ahora, ¿por qué Pablo dice al judío, primeramente? Y dejadme centrarme en estos minutos, en el punto de esta predicación, en varios puntos. Sabemos que debemos hablar de Cristo a todo el mundo, pero debemos hablar a los judíos en especial. Debemos hablarles en especial. Yo últimamente he hablado de que estoy buscando a 144.000 hombres. Porque en el libro de Apocalipsis se nos dice y se nos narra cómo hay 144.000 señalados de las 12 tribus de Israel. Si el rapto pasara hoy, hay 144.000 hombres ahí fuera, preparados para morir por Cristo, vivir por Él y proclamar que Él era el Mesías. Y yo quiero alcanzar a alguno de esos hombres. Y el Señor nos use para llevarles el Evangelio de Jesucristo. Debemos predicar a todo el mundo, pero en especial al judío primeramente. El amor de Dios por Israel se ve en todas las esferas de la Biblia. ¿Lo habéis visto? De hecho, a Israel se le conoce en la Escritura como la nación eterna. Y Dios muestra su amor apasionado por Israel. Entonces, nosotros como hijos debemos amar a aquellos que Él ama. ¿No es así? Si nosotros amamos a Dios, amaremos a quien Él ama. Y vemos en la Biblia repetidas veces que Dios ama a Israel. Ahora, yo no estoy hablando aquí de política, no estoy hablando de la situación con la franja de Gaza y los musulmanes alrededor, y Jordania y Cisjordania, y todas esas luchas políticas y todas esas situaciones, la situación con los palestinos y Palestina y a quién pertenece la tierra. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando que Dios escogió a la nación de Israel a través de Abraham y sus descendientes para llevarnos al Mesías, a nuestro Salvador, y Dios sigue teniendo un plan con esa nación de Israel, y porque Dios tiene un plan y Dios ama a esa nación, yo amo a esa nación. Hoy mismo una hermana me decía que había estado en una iglesia, ¿verdad? Que mostraban que no había amor a Israel, y pues ella protestó. Y hizo bien en protestar, porque el amor a Israel muestra que amas a Dios.
y que Dios sigue teniendo un problema. Un propósito. Ahora, escuchad esto. Hay una gran diferencia entre nuestra posición doctrinal y otra posición doctrinal. Nuestra posición doctrinal es lo que la Biblia enseña. No lo que yo creo, es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que hay una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Una clara diferencia. No ha tomado el lugar la iglesia de Israel. No está intentando ocupar su lugar. No, la iglesia es otra cosa, pero Dios tiene un plan para Israel. Y continuará con ese plan, y cumplirá ese plan, y cumplirá esas promesas. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a Israel, porque Dios está trabajando a través de esa nación. Alguien dijo que Israel es el cronómetro en la mano de Dios. Y lo que estamos viendo ahí en la profecía es increíble de las cosas que están pasando en Israel. Y si queréis saber más, mirad nuestras clases ahí en la Fundación Bíblica de He aquí yo vengo pronto, las que se han hecho, las que se han enseñado y las que se van a hacer. Miradlas. Ahora bien, todos los creyentes deben amar a Israel porque Romanos capítulo 11 nos muestra que la fe vino a través de ellos. Vayamos un momento a Romanos capítulo 11. Y yo he estado hablando anteriormente de Romanos capítulo 9, 10 y 11. Son tres pasajes de suma importancia en cuanto al propósito de Dios para Israel. Y el capítulo 11 nos va a dar algunas verdades que me gustaría compartir con vosotros en Romanos capítulo 11. Me gustaría que en casa leyerais todos esos capítulos, pero ahí en Romanos capítulo 11, en versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Respuesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta, ¿eh? Es lo que dicen algunos reformados que dicen, Dios se olvidó de Israel, todo esto es simbólico, todo esto no existe. Y la pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, megenoito. En griego es la negación más fuerte que pueda existir en el griego. Megenoito. En absoluto, de ninguna manera. En francés creo que dicen pas de quoi. En inglés, not at all. En absoluto. Es realmente una afirmación potente. Ahora, nuestra fe vino a través de ellos. Vamos a verlo, cómo las Sagradas Escrituras fueron dadas por inspiración a través de ellos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Tenéis en vuestras manos un libro judío? ¿Lo habéis pensado? Me dirás, la Torá, el Antiguo Testamento. No, y el Nuevo también. El Nuevo también. Es un libro que proviene de escritores judíos. No americanos, no anglosajones. A veces pensamos que el cristianismo que debemos vivir es el que sale de Hollywood, Estados Unidos. El cristianismo que presenta la Biblia es un cristianismo que huele a Mediterráneo, a tierra seca calcárea, huele a olivos, huele a ese tiempo y terreno llamado Israel. Y Dios usó a Pedro y a Pablo, fariseo de fariseos. Dios usó a Mateo y a Juan, judíos. ¿Cómo podemos despreciarles si en nuestras manos tenemos un libro escrito por judíos? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo tomó a esos hombres como plumas en sus manos y los usó para que tú y yo hoy leyéramos las promesas de Dios en nuestras Biblias. Qué importante es esto. Y a veces no lo pensamos. No lo pensamos. En segundo lugar, Dios se revela a Él mismo como el Dios de Israel. ¿Os habéis dado cuenta? Daniel me estaba hablando de los nombres de Dios, ¿verdad que sí, Daniel? Que estabas mirándolo y que no sé si contaste unos 50. Por ahí un montón de nombres de Dios. Pero uno de esos nombres está basado justamente, oye Israel, el Señor Jehová tu Dios, uno es. Shema Israel, Elohim Yahed Ehod. Y estoy olvidando de una palabra. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Dios se presenta en las Escrituras como el Dios de Israel. No como el Dios de España, que lo es, pero no se presenta así. Se presenta como el Dios de Israel. Y cuando nos acercamos a Él, hay un nombre, Shavuot,
el Dios de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. Así que cuando nos estamos acercando a ese Dios soberano, fuerte, extraordinario, maravilloso, es el Dios de Israel. Y debemos en nuestras mentes empezar a entender esto. En tercer lugar, y iré rápido, quiero esta tarde predicar no muy largo, Jesús nació de una madre judía. Esto no fue, perdonadme, un accidente. ¿Estáis escuchando bien? Esto no fue un accidente. Dios escogió a esa mujer, Miriam en hebreo, María en latín, para que naciera. Y fue una condición, esa era la condición, porque tenía que nacer de la simiente de Abraham, amigo de Dios, y de Jacob, y de Isaac, y de todos los descendientes, y del rey David. Tenía que ser una mujer judía, la madre del Mesías. El problema que tenemos es que Hollywood nos ha dado la imagen del Señor Jesucristo, y todos lo habéis visto, ojos azules, rubio, piel más o menos blanca, bien guapo. Los que estudiáis arte y os gusta el arte, reconoceréis que las primeras pinturas que tenemos del Señor Jesucristo de esa manera pertenecen a copias de las tribus tectónicas de los cruzados que fueron a Jerusalén. ¿Y qué era el aspecto de los cruzados que iban a Jerusalén? Gente del norte. Pero la primera representación que tenemos del Señor Jesucristo en las catacumbas es un joven muchacho, y además con pelo corto, es curioso, que lleva un cordero en sus hombros. Si hoy viéramos al Señor Jesucristo, veríamos a un judío. ¿Así lo habéis escuchado? Probablemente alto, sí, fuerte, probablemente fibrado, sí. Sus características físicas lo demuestran. A veces he hablado de la película The Chosen, una serie que de verdad me gusta, me la dijeron que la mirásemos, la estuvimos viendo juntos y para mí fue una bendición tremenda. Ese es el Cristo de los Evangelios. Pero nos choca, ¿verdad que sí? Porque la imagen, y no sé qué imagen tenéis de Cristo, pero ha sido tan influenciada por Hollywood que me atrevo a decir que nos llevaríamos un chasco si le viéramos hoy como humano. Diríamos, ¡ay! ¿Este es Cristo? Ya. No tiene los ojos azules. Su piel seguramente sería piel bien morenita, como todos los judíos. Su cabello, largo, tal vez sí, pero bien morenito, como todos los judíos. Y Dios así lo quiso. Él nació de una mujer judía. Él es revelado como el Dios de Israel. Y vemos esa claridad. Vamos a ver ahí en Génesis 49:10. Vamos a ver dos pasajes. Génesis 49:10. Génesis 49 y versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Estoy en Génesis. Estoy al inicio. Está hablando de Judá, el cetro de Judá. Está hablando de un rey que reinará en Judá, el león de la tribu de Judá. Un legislador, un rey, y que estará ahí en Shiloh. Y que a él se congregarán los pueblos. Este versículo es mesiánico, está hablando de Cristo, descendiente de los judíos. ¿Os dais cuenta? Vayamos rápidamente al Salmo 132:11. Salmo 132:11. Mira lo que dice el Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David. Wow. Y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Qué os parece ese versículo? ¿Cuándo ha jurado Dios? Juró Jehová a David. Y no se va a tirar atrás. Retractar quiere decir tirar atrás de su juramento. ¿Y qué es su juramento? Que se va a sentar para siempre un rey en su trono. Así que los que dicen que esta promesa no es para el día de hoy, sino que la iglesia ha reemplazado las promesas dadas a David, están diciendo que Dios es un mentiroso. Y eso es grave. Dios no miente. El hijo de David,
como así se le conoce. Y los que conocéis allí, estáis ahí en Israel, siempre hablamos y oramos, terminamos diciendo en el nombre de Yoshua HaMeshaya, de Jesús el Mesías. Y su nombre es Yoshua ben David, o David. Jesús, hijo de David. Jesús el Mesías, tal como está aquí profetizado, tal como está escrito en la Escritura. Esto tiene que dar amor hacia esa nación. Ahora, por último, en este apartado donde todos los creyentes debemos amar a Israel, decir que los raíces de nuestra fe son la teología judía, basada en el Antiguo Testamento. Estoy leyendo a poco esto. Nuestra teología está basada en la teología judía del Antiguo Testamento. Vayamos un momento a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice así en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico es el libro que habla de las leyes sacerdotales, de cómo debían sacrificar, vivir, comer, etcétera, etcétera. ¿Y qué está diciendo aquí? Que la redención se hace a través de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Hemos estado hablando ahí en la hora de comer y los que habéis estado habéis visto como algunos versículos de las versiones modernas extraen esta idea de la sangre derramada. Lo visteis, ¿verdad? Y la importancia de mantener el texto recibido como texto fiel que nos da realmente esos versículos extraordinarios. La sangre en el Antiguo Testamento era súper importante, pero hermanos, nuestra teología moderna, nuestra teología de hoy habla de la sangre y lo leemos ahí y no nos damos cuenta que no es una teología, que no es lo que dicen los teólogos, es lo que dice la Biblia y que la Biblia nos narra cómo la sangre de Cristo fue derramada y cómo en el Antiguo Testamento esos judíos sabían que al derramar la sangre de un cordero estaban mirando al futuro donde la sangre de Cristo sería derramada por nuestros pecados. ¿Entendéis lo que estoy ahora diciendo? No podemos sacar, desconectar lo que los judíos creían, porque es la base de nuestra fe. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los judíos lo sabían. El Nuevo Testamento así lo toma, porque no era una religión judía o una teología judía o una enseñanza rabínica, era la palabra de Dios proveyendo para nosotros el camino de salvación a través de la sangre de Cristo. Todo creyente anticipa el reinado de Cristo, ¿verdad que sí? Todo creyente anticipa ese momento cuando el Hijo de David se sentará y establecerá el reino davídico. Un rey judío gobernará el mundo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Un rey de Israel gobernará el mundo. Vayamos a 2 de Samuel 7:16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 16. Segundo libro de Daniel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Wow. El versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Está hablando a David. Es el pacto davídico. Y en este capítulo 7 nos habla de esta última promesa. Mira el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, hablando de Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Es esto la palabra de Dios? Sí. ¿Y a quién se refiere? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Rey de Reyes y Señor de Señores que reinará un día en Israel.
Siempre oramos diciendo, Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis escuchado ese salmo? Orad por la paz de Jerusalén. ¿Sabes que no habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz gobierne en esa ciudad? Hoy paseas por la ciudad de Jerusalén y ves gente armada por todas las esquinas. No solo los soldados que los ves en pelotones, no solo la policía especial que lo ves ahí en grupos armados con sus M16, M5, con sus G35, con sus revólveres de 9 Parabellum. No solamente ese armamento, ves a muchachas jóvenes con un revólver puesto en la espalda. Ves a jóvenes colgando de su espalda un M16 o un M4. Eso es normal, y cuando ya el turista está paseando por Jerusalén y te encuentras con uno y te encuentras con otro y te vas golpeando con fusiles y dices, esto es normal, bienvenido a Jerusalén. No habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz reine. Por eso orar por la paz de Jerusalén es pedirle al Señor que por fin establezca el reinado de su Hijo en esta ciudad. Por último, en mi último punto de este mensaje, es la intención directa de Dios que los gentiles que creen, es decir, tú y yo, provoquen a celos a los judíos. Romanos 11. Vayamos un momento a Romanos 11 de nuevo, volvamos a ese pasaje, versículo 11 al 15. Romanos 11. Leeremos Romanos 11, versículo 11. Desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? No, en ninguna manera. Otra vez, ¿veis la expresión megenoito? Es una expresión muy fuerte en griego. En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios ha prometido restaurar a Israel. Porque a vosotros hablo gentiles, es decir, a nosotros los que estamos aquí, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue enviado a predicar ese evangelio del cual no se avergonzaba a los gentiles, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios está aquí prometiendo algo extraordinario. Dios va a cumplir sus promesas con Israel. El príncipe de Israel se va a sentar, es el Señor Jesucristo, en el trono de David. Dios va por fin a establecer paz en Jerusalén. Pero hermanos, ahora los judíos nos miran con celos. Hay un interés extraordinario en el judaísmo, incluso en las iglesias evangélicas. Un interés que Satanás también ha retorcido. Porque no hace falta ser judío para ser salvo. No hace falta guardar el Shabbat para ser mejor cristiano. Ni solamente comer kosher o solamente vestir con el talit de oración y ponerse un kippah para venir a la iglesia y os va a hacer gracia. Y dices, esto no lo hacemos en Castellbisbal. No, ni nunca lo haremos. Pero hay iglesias ahí en Terrassa misma que creen que esta es la manera de vivir la vida cristiana. Y este interés por el judaísmo ha movido a un grupo de judaizantes que nos hacen volver a la ley sin entender lo que la Escritura dice. La Escritura nos muestra que la salvación es por Cristo, por fe en Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por su grande amor y misericordia. Este judío que nació de una mujer judía, que reinará en un trono judío, es el Salvador del mundo. ¿Cómo no amar a Israel? ¿Cómo no amar a esa nación con la cual Dios sigue desarrollando su propósito eterno? Y no os creáis todo lo que dicen las noticias. No lo creáis. Pero sí creed lo que dicen las Escrituras. Y que nuestro corazón pueda concluir como Pablo mismo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a cada uno de nosotros. Quiere el Señor mover nuestro corazón para ser buenos embajadores de Cristo en el mundo en que vivimos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el pensamiento que esta tarde hemos querido compartir con los hermanos. Señor, enséñanos a evangelizar. No sabemos cómo hacerlo. A veces, Señor, caemos en unas prácticas y técnicas que parecen mercantiles más que realmente guiadas por tu Santo Espíritu. Y es una vergüenza y es un pecado. Y, Señor, no queremos caer en eso. Porque más que convertidos, lo que nos rodeamos es de convencidos. Personas convencidas de que es una buena filosofía de vida y es algo bueno, pero personas que no conocen al Mesías. Personas que no han nacido de nuevo ni de lo alto. Señor, porque les presentamos un falso evangelio nosotros mismos. Hemos sido culpables de no saber cómo presentar el evangelio. Padre, enséñanos, ayúdanos a poder ser realmente embajadores de Cristo y vivir una vida de tal manera que la gente anhele tener lo que nosotros tenemos porque vea la diferencia. No vea, Señor, esas caras amargadas y tristes y difíciles, acartronadas, sino vean el gozo de andar contigo, de amarte, Señor. El amor no es cobarde. Ayúdanos, Señor, a ser valientes cuando amemos. Padre, te lo pido por mí mismo. Ayúdanos a no avergonzarnos. Al contrario, servir, entregar y mostrar que Cristo es nuestro Señor. Padre, gracias por este mensaje. Tómalo en tus manos y usa a mis hermanos, te pido.